¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles. Soy José Toledo, bienvenidos a Hora Cero, este programa de coyuntura política, de entrevistas con los temas que usted debe conocer. Les recordamos que nos están siguiendo a través de RTW24 y 24/7 en YouTube, en Instagram, en TikTok, también en CN3, en cable a través del canal 14 en CNT y también en Claro, en Canal 14 y Canal 9, en RTU a partir de las 17 horas. Saludos también a los ecuatorianos que nos siguen en diferentes partes de Europa. Más adelante estaremos entrevistando al presidente de la Federación y Asociación de Latinos, que está justamente en Sevilla, en donde el presidente de la República estará en muy pocos días justamente allá. Iniciamos nuestro programa con el presidente de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero, a quien le agradecemos por su tiempo. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, José. Mil gracias por la entrevista. A tus órdenes. Ya era hora, superintendente. Hemos estado tratando de ubicarlo hace bastante tiempo. Sabemos perfectamente de su agenda bastante complicada y del arduo trabajo que cumple. Y justamente sobre eso empiezo la entrevista. Esta nueva mirada, como usted le ha dicho o lo ha mencionado insistentemente, esta nueva visión que quiere darle a la Superintendencia de Bancos, ¿en qué gira o gira en torno hacia qué objetivos? Perfecto, mil gracias. Nos hemos planteado algunos pilares. El primero es la supervisión prudencial basada en riesgos. Es muy importante para poder entender y trabajar con cada institución financiera y poder prever los riesgos que tiene que administrar para que las instituciones financieras administren responsablemente los recursos de todos los ecuatorianos. También luchando, o en otro pilar, contra el lavado de activos, hemos identificado a organizaciones no autorizadas que hacen intermediación financiera o se hacen pasar por bancos o cooperativas de ahorro y crédito. Y además estamos reforzando los controles con cada institución financiera para identificar que todos los recursos que entren a las instituciones sean de origen lícito. Por otro lado, la modernización institucional es sumamente importante porque hoy en día tenemos que estar listos para poder supervisar a las fintech y las nuevas plataformas que ofrecen servicios financieros y tienen que hacerlo enmarcado a la ley y especialmente enmarcados a lo que el cliente ecuatoriano necesita del sector financiero, que sea bien atendido de una manera transparente y precisa. Y por supuesto, el otro tema realmente importante es la inclusión financiera, la educación financiera y la alfabetización digital para que los ecuatorianos podamos estar preparados para usar bien las plataformas que ofrecen productos y servicios financieros y no se dejen engañar por organizaciones que quieren aprovecharse de la ciudadanía. Ahora, en ese sentido, hemos visto información de que existirían o existen 47 entidades no autorizadas. ¿Qué significa estas 47 entidades? Es decir, ¿se hacen o se hacían pasar como financieras, como bancos, como operadoras de captación de dinero? ¿A qué se refiere exactamente esto? Correcto. Son organizaciones o personas naturales que se hacen pasar por instituciones financieras. Incluso muchas de estas organizaciones han construido pequeños edificios o han establecido locales comerciales poniendo rótulos, haciéndose pasar por bancos o por cooperativas o financieras y engañaban a las personas captando recursos y también colocando créditos. Y por supuesto hay otro tipo de estafas a través de redes sociales que han organizado pirámides que los primeros meses pagan, por ejemplo, los de inversiones a tasas de interés muy elevadas y después desaparecen y se roban el dinero de las personas. Pero más allá de esto, el momento en que nosotros denunciamos en Fiscalía y denunciamos también con la UAFE, se pueden abrir otro tipo de delitos, ¿no? La primera incorrección
es que están trabajando sin la autorización de la Superintendencia de Bancos y no le reportan nada de información a la Superintendencia. Eso significa que no cumplen la ley, que no tienen las provisiones necesarias, que no tienen las salvaguardas para los clientes y se pueden robar el dinero de las personas. Y por otro lado, el momento en que Fiscalía entra a investigar, se podrían presentar problemas de lavado de activos también, de origen, o sea, de dineros que proceden de actividades ilícitas y se quieren introducir en el mercado financiero a través de estas organizaciones que con ese mismo dinero que quieren lavar otorgan créditos. Superintendente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo identificarlas? Es decir, en este momento ustedes están haciendo me imagino, una investigación y por eso es que están dando a conocerlo. Pero ¿cómo identificarlas? ¿Cómo una persona puede no dejarse sorprender tomando en cuenta que esas organizaciones, me imagino, tienen páginas web, tienen todo un mecanismo inclusive de marketing para llegar a los incautos, digamos, y engañarlos? Es brillante tu pregunta, José, porque allí necesitamos que las personas, cuando vayan a hacer una inversión o vayan a establecer una relación comercial con alguien que va a administrar su dinero o va a recibir un crédito, que entre a la página web de la Superintendencia de Bancos y ahí podrán ver a todas las instituciones financieras que trabajan respetando la ley. Y también está la lista de las organizaciones que vamos identificando a lo largo del tiempo y se va sumando la lista para que también sepan con quiénes no deben trabajar. Ahora, como estas personas se quieren aprovechar de la ciudadanía, se inventan nuevos nombres o nuevas páginas web, etcétera. Tenemos un equipo especializado en la superintendencia que hace un barrido y scope, una investigación profunda en redes sociales, en páginas web de diferente índole, para poder identificarlas y poder bloquearlas y reportarle a la ciudadanía y poner las respectivas denuncias. Pero también el otro camino es cuando las personas, cualquier persona, nos pregunta o nos consulta o nos denuncia que no conoce a determinada institución financiera y de manera inmediata vamos a investigar para determinar si está cometiéndose alguna incorrección. La ciudadanía ha sido una fuente de información muy importante e incluso nosotros mismos como servidores de la superintendencia estamos muy alertas para poder reportar a los departamentos respectivos. Perfecto. Antes que continuemos con la entrevista, es importante decirlo, estamos en vivo y en cualquier momento estaremos dando paso a la rueda de prensa de los ministros de Defensa y también del Interior referente a la captura de Adolfo Macías, alias Fito. Así que estaremos pendientes en cualquier momento. Superintendente, ahora, ¿cómo es la situación del sistema bancario en estos momentos? Conocemos que hay una gran cantidad de cooperativas de ahorro y crédito que están cumpliendo un gran papel porque de lo que más o menos he investigado, dan facilidades diferentes o con menor cantidad de papeles y requisitos de los bancos, pero cumplen una función importante a nivel nacional. Tenemos que tener muy presente que el sector financiero ecuatoriano es uno solo. Existen diferentes tipos de organizaciones financieras o instituciones financieras. Por un lado tenemos a los bancos que hoy en día tienen una posibilidad técnica muy importante para atender a la ciudadanía. Tienen más del 22% de liquidez, tienen una solvencia por encima de lo mínimo requerido, más del 14%. Tienen una cartera de crédito que va creciendo con diferentes productos y servicios que ya representa en activos y 3 bancos 70,000 millones de dólares, con una tasa de mora muy baja de 3.1. Y por otro lado también están las cooperativas de ahorro y crédito que
una comunidad de socios. Cada cooperativa hace productos y servicios financieros para socios, porque esos socios son los dueños o la cooperativa. Y hay algo que es sumamente, es que nosotros recibimos la información del sector financiero, analizamos y reportamos a UAFE y a Fiscalía, y lo digo a propósito del anuncio de la rueda de prensa que puede iniciar. Les comento que todas las investigaciones antilavado de activos que se pueden ver, y otras no, por supuesto, nacen por la información que el sector financiero, nosotros a la UAFE y a la Fiscalía. Es decir, ustedes colaboraron directamente con la investigación con la UAFE y también con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa. La punta de lanza, cuando se levanta presunción, inicia con información, procede del sector financiero y las investigaciones con los recursos propios de cada policía, de la Fiscalía, de la UAF. Eslabón de todo ese trabajo que lo está haciendo acertadamente la UAFE y muy acertadamente, bueno, pues el Ejecutivo a través de su ministerio. Entonces, hoy en día tenemos las piezas articuladas para poder proteger a ese sector financiero que está sano y evitar que se contamine. Otro dato importante, la Superintendencia de Compañías, que supervisa a más de 130,000 empresas en el Ecuador, también proporciona información a la UAFE y a Fiscalía. Esa superintendencia es un actor clave también frente a esta lucha para proteger a la gente, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con las cooperativas hace lo propio también. Bien, en la parte final, recomendaciones claves para los ciudadanos que obviamente tienen que estar formalizados por un lado, y por otro lado, el trabajo que cumplen también con quienes se encargan de revisar la documentación que cuando cualquier persona tiene problemas con el sistema financiero, entra en un estado en donde no puede seguir operando. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse allí? ¿En cuánto tiempo esto se libera? ¿Van a haber cambios con respecto al trabajo que cumplen ustedes o continuará el mismo sistema? Pero como estamos trabajando muy intensamente en uno de los pilares que es la modernización institucional, primero aconsejarle a la ciudadanía que no se deje engañar, que cuando le ofrezcan productos y servicios financieros que son muy dadivosos o que llamen la atención, que te paguen una tasa de interés semanal del 20%, diaria del 20%, eso no existe. Cuando quieran darles créditos muy fácil, sin prácticamente presentar nada, de pronto forman parte de ese mecanismo de lavado de activos. Consulten la página web de la superintendencia para que la persona que quiere recibir un producto y servicio financiero tenga la certeza de que está trabajando con una empresa legal y que trabaja con la normativa. Por la modernización, cuando un ecuatoriano presenta una queja frente a la superintendencia, los periodos de atención con la tecnología que estamos incorporando va a ser mucho más ágil y rápida para que se evacúen las quejas, recomendaciones que necesitan los usuarios del sector financiero. La superintendencia trabaja para que se respeten los derechos de los ecuatorianos. ¿Y cómo? Haciendo que el sector financiero esté estable, esté seguro y cumpla con lo pactado con sus clientes, que no exista publicidad engañosa y que en la hora de la verdad se cumpla con lo que espera su cliente. Perfecto, muchísimas gracias al superintendente de bancos Roberto Romero por haber estado con nosotros. En breves instantes vamos a estar con la rueda de prensa que habíamos mencionado anteriormente y por supuesto le vamos a hacer el seguimiento respectivo al trabajo que cumple usted. Roberto, un gran placer y bendiciones en su trabajo.
Perfecto. Vamos entonces de inmediato a dar paso a la rueda de prensa. Sigan las leyes o poniendo en duda su eficacia, sin a sus socios. Les molesta que suendo. Nosotros y ahora hemos empezado el proceso pertinente de extradición de alias Fito. Que se realizó no solamente el día de ayer, sino una que tenía el bloque de búsqueda compuesto que nunca se presentaba gracias a trabajos de inteligencia que hoy los podemos hacer, se pudo determinar que este ciudadano, y aquí está el informe, era parte del anillo de seguridad de Macías alias Fito. Esa información llevó a 5 de la mañana, Fuerzas Armadas, e ingrese al domicilio donde se presumía se encontró Fito. Una vez que ingresó, información adicional referente a que existía un búnker en esa casa, y en ese momento ya fuimos alertados los gobiernos hacia la ciudad de Manta, quienes inmediatamente viajamos a la operación. Durante el aseguramiento, el cierre de 15 cuadras a la redonda pueda entrar o salir del lugar. Policía y Fuerzas Armadas del lugar comenzaron a realizar sus trabajos con instrumentos necesarios para ver y encontrar en qué estaba escondiendo alias Fito. En el momento que nos hacen la presentación y podemos ver el lugar y sumamos a la zona, se determinó la necesidad de maquinaria pesada que se acerque a la zona porque nos llamó la atención que atrás de la casa había un sembrío irregular. Llegaron maquinarias excavadoras y en ese momento comenzaron a cavar. Cuando esto sucede, alias Fito entra en pánico, porque si seguíamos, el techo de su búnker se iba a venir abajo. En ese momento abre la escotilla donde ya se encontraba personal militar y policial y sale del hueco en el que se encontraba. De esa forma llegamos a la aprehensión, detención de alias Fito. Luego de eso fue trasladado a la base aérea con la orden que dispusimos del traslado inmediato a la ciudad de Guayaquil con fines de que sea ingresado en La Roca, donde quiero decir a los ecuatorianos, La Roca y el sistema y la penitenciaría es una zona de seguridad. Recomiendo a los ecuatorianos no acercarse a La Roca. Las fuerzas del orden tienen la orden de que toda amenaza tiene que ser manejada como tal, como una amenaza. Hoy hay fuerte contingente militar en la zona y está muy bien asegurada. Así que, repito, a los ecuatorianos, por favor, no acercarse a la penitenciaría y en especial a La Roca. Sabemos que el pueblo ecuatoriano ha vivido con frustración y miedo por muchos años, pero hoy les decimos con hechos que no están solos. Cuentan con un gobierno con un liderazgo firme y unas fuerzas del orden que tienen el respaldo de su presidente y de sus ministros del bloque de seguridad. Y no solo de ellos, sino además el respaldo de los 18 millones de ecuatorianos. Seguiremos enfrentando al crimen sin titubeos. Quiero hacer un justo reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al bloque de seguridad, quienes han trabajado durante meses con precisión y mediante una operación quirúrgica logramos la aprehensión del criminal más buscado de todos los tiempos del Ecuador.
Esta es una victoria que tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo por el bloque de seguridad. Intervenciones a lo largo y ancho del país, recopilación de información, y no es sino la presión constante y el no desmayar en los esfuerzos lo que ha logrado la captura de alias Fito. Este es el camino, vamos por todos y cada uno. Los delincuentes, los terroristas, los corruptos deben de saber bien, no hay escondite, no hay y nunca ha habido trato. Van a terminar tras las rejas. Ese es nuestro compromiso. Hemos cumplido con el país el compromiso inquebrantable del gobierno nacional por la seguridad del Ecuador está más fuerte que nunca. Nadie está por encima de la Constitución. Hemos hecho historia. Ganó el Estado, ganó el país, ganó el bloque de seguridad. Nada ni nadie nos detiene. Ministro, quiero hacer un anuncio fuera del tema de alias Fito, que hemos sido informados hace escasos minutos en una operación que hemos venido manejando Policía Nacional y, por supuesto, Fuerzas Armadas a través de Interpol. Se ha logrado la detención en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, con fines de extradición al ciudadano ecuatoriano Álvarez Vera Roberto Carlos, miembro y comandante de Comandos de la Frontera, quienes fueron los responsables del lamentable ataque que sufrieron las Fuerzas Armadas. No vamos a descansar hasta que todos paguen sus cuentas con la justicia. Gracias. Muchas gracias, ministro. Damos paso a las siguientes preguntas. Hola. Con Tatiana Macías de La Data. Muy buenos días, ministro. Esta pregunta va para el ministro de Defensa. ¿Cuál fue el plan operativo que se realizó para capturar a alias Fito? Bueno, esta es una operación que tiene ya mucho tiempo. Recordemos que la misión de encontrarlo no fue dada hace bastante tiempo atrás. Como ya dije, fue un esfuerzo conjunto del bloque de seguridad, allanamientos por todo lo largo y ancho del país, búsqueda de información a través de fuentes humanas. La nueva ley nos facilita realizar esta operación con velocidad. Seamos sinceros, si hubiéramos tenido que esperar órdenes judiciales, pericias fiscales, la operación hubiera tardado mucho más y no hubiera podido tener la agilidad y la precisión que tuvo. Y así fue como se dio. Información primero obtenida por un grupo élite de Fuerzas Armadas sobre la ubicación. Información también que fue básica es que existía un búnker dentro de la casa y por eso una vez que se ingresó y llegaron los equipos especiales de la policía, empezamos a buscar ese búnker y no nos íbamos a mover del sitio hasta no dar con él. Así fue como se realizó la operación. La siguiente pregunta la hace Denise Salazar de Visionarios. Ministros, buenos días. Ustedes hablan que ya tenían indicios de que había un búnker dentro de la vivienda. ¿Cómo fue que lo hallaron? ¿Era la primera vez que ustedes habían ingresado a esa vivienda? La pregunta para el ministro John Reinberg. Y además, ¿se tiene ya listo un plan de seguridad entendiendo que puede haber reacciones tras la captura de Fito, bombardeos u otro tipo de ataques armados en centros poblados del Ecuador? Muchas gracias. Estas operaciones comenzaron, y todos lo saben, ¿no? Tuvimos una operación importantísima que son las operaciones psicológicas. Como ustedes saben, hace un mes atrás tuvimos la detención de círculo cercano de Fito, sus bienes, sus compañías, sus familiares. Eso ayuda a que la persona tenga un conflicto y pierda a veces el control de lo que está haciendo. La información del búnker, por supuesto que la tuvimos, obviamente por informaciones que inteligencia nos había dado. ¿Y cómo dimos con el búnker? Pues una vez que estuvimos en el sector, con la movilización de maquinaria que llevamos, la orden que dimos fue de que se comience a excavar en todo el perímetro de la casa de alias Fito. Así que esa fue la orden, comenzaron a excavar por donde se les dijo que tenían que hacerlo, que era en este sembrío irregular
que existía. Entonces, eso fue lo que nos llevó a la operación exitosa que hemos mencionado. La siguiente pregunta la realiza Juan Pablo Ruiz, de TC Televisión. ¿Un plan de seguridad? Perdóneme. A ver, obviamente, Policía Nacional, los 58.000 miembros de Policía Nacional, los 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en alerta. Hemos tomado ciertas zonas del país para precautelar que no vaya a haber ningún problema. Estamos haciendo todo el trabajo con inteligencia. Nuestros ejes investigativos también están trabajando. Así que yo les digo, no alarmemos a los ecuatorianos. Hay 100.000 hombres y mujeres valientes que están en los lugares donde deben estar para precautelar que nada de esto se llegue a dar. A continuación, Juan Pablo Ruiz, de TC Televisión. Bueno, ministros, creo que a nombre del pueblo ecuatoriano felicitarles una operación que creo que todos estamos esperando. Felicitaciones a ustedes y a sus tropas. Para el señor ministro del Interior, ¿cómo avanza? ¿En qué momento está exactamente ahora el tema de la extradición? Porque, bueno, estamos presumiendo o adelantándonos a decir que incluso Fito sería el primer ecuatoriano extraditado ya a los Estados Unidos desde Ecuador. ¿Cómo avanza el tema de la extradición? Si me lo permite, ministro de Defensa. Evidentemente, el anuncio que acaba de dar el ministro, su colega desde prácticamente el otro lado del planeta es algo que también llama la atención personalmente. Incluso estuve en la zona del Alto Punino. ¿Cómo están las operaciones? Entiendo que se había bombardeado campamentos, se había incluso, ya entiendo que se ha eliminado por completo las operaciones de minería ilegal en esa zona donde está operando precisamente Comandos de Frontera. Para que nos actualice un poco cómo está el tema de seguridad en esa zona. Ministros, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Es un compromiso que teníamos con el país y lo cumplimos y vamos a seguirlo haciendo. Sobre el tema de su pregunta de la extradición, eso depende del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido con nuestra parte y espero que en las próximas horas o máximo días tengamos información al respecto sobre el proceso de extradición. Pero hasta que eso suceda, Fito se encuentra en un lugar seguro esperándolo. Y sobre los trabajos en la frontera, sí, definitivamente reforzamos con personal, hemos llevado aviones no tripulados, tenemos a los super tucanos también haciendo vuelos de reconocimiento. Estos están artillados y tienen la orden de utilizar el armamento aire-tierra si es que se encuentran con tropas de los comandos de la frontera. La orden es clara. Como bien lo dijo usted, hemos arrasado con la minería ilegal en ese sector y estamos permanentemente monitoreando la frontera para impedir el ingreso regular de estos grupos armados irregulares. Muchas gracias, ministros, y agradecemos a las autoridades y medios de comunicación que asistieron a esta. Bien, hemos presentado en vivo la rueda de prensa del Ministerio del Interior y también de Defensa con respecto a los detalles de esta captura que indudablemente ha traspasado las líneas ecuatorianas y de diferentes partes del mundo, y hay titulares agradeciendo y felicitando por esta captura. Por supuesto, estaremos ampliando esta información cuando lo amerite. Continuamos con Hora Cero y ahora desde España ya está conectado con nosotros Walter Vivanco, periodista y además presidente de la Asociación de Extranjeros de Andalucía y también una de las personas claves en la información para los migrantes ecuatorianos allá en Sevilla. Walter, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Walter, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes por allá, Walter. Y me imagino que muriéndote de calor y con una gran cantidad de expectativa por lo que va a ocurrir en Sevilla en los próximos días, en donde inclusive el propio presidente de la República va a estar por allá. Hola, José Toledo, un saludo. Buenos días allá en Ecuador. Aquí ya está avanzada la tarde y la verdad que estamos a una temperatura que sobrepasa los 40 grados, pero más sin embargo hemos querido venir aquí al Palacio de Congresos, a Fibes, en la barriada de Sevilla Este, para hacer un poco saber desde dónde se llevará adelante tan magno evento como es la cuarta cumbre de la ONU, prevista desde el 30 de junio hasta el 3 de julio aquí en la ciudad de Sevilla. ¿Cuáles son los temas más importantes que se van a abordar justamente en esta cumbre?
bueno, creemos que el fortalecimiento de el desarrollo internacional, sobre todo la economía del mundo, creemos que es oportuno que la representación de 50 jefes de Estado, y se prevé que alrededor de 150 representaciones del mundo estarán aquí en la ciudad de Sevilla en un acto sin precedentes que después de la Expo de 1992, que marcó un antes y después en la capital hispalense, se viene donde también hay que decir que de parte de las autoridades locales, el alcalde de la ciudad, José Luis Sáenz, ha montado un amplio dispositivo. Se han cortado alrededor de 300 calles para que los 9.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil puedan brindar la protección y la seguridad que merece tan magno evento. Bien, y háblanos un poco de la comunidad ecuatoriana. ¿Cuántos ecuatorianos viven en esa zona, no solamente en Sevilla? ¿Y cuál es la expectativa con respecto a la nueva visita del presidente de la República hacia España? Bueno, la verdad es que en el sur de España, en toda la comunidad de Andalucía, que componen 8 provincias, alrededor de 18.000 compatriotas ecuatorianos vivimos. Y sí, en la capital hispalense, por lo menos a nuestra emisora Integración Radio, en el programa Buenas noches Ecuador, que emitimos los lunes, se ha preguntado si había una agenda con los migrantes. También tenemos que indicar que desde la embajada, y es muy entendible porque la verdad que aparte de este discurso por esta cuarta cumbre, habrán eventos paralelos por la misión diplomática y todo su séquito de ministros que estarán presentes para llevar adelante acuerdos con los diferentes países que conlleven a fortalecer la economía también del Ecuador, suponemos, y en ese sentido no hay un encuentro como con los migrantes, pero que de todas formas intentaremos como Integración Radio estar para cubrir este evento, y si tenemos a alguien de RTW, que será el señor José Toledo, para recibirle y brindarle toda la colaboración que se pueda dar aquí en la ciudad de Sevilla, que de hecho decirte, aparte del calor de los 40 grados, hay un calor humano, un calor de amistad y confraternidad en la capital de los hispalenses. Bueno, esperamos compartir justamente las coberturas allá contigo en Sevilla, estimado Walter, y una de las últimas preguntas, porque sé que te estás muriendo de calor, te agradezco por tu tiempo, es, a ver, tú eres parte de los ecuatorianos que viajaron hace 30 años o un poco menos por la crisis económica, gente de Ecuador que huyó por la crisis económica y sin embargo se establecieron en España trabajando de lo que sea al comienzo, y luego la segunda y la tercera generación tienen otro nivel de vida, ya son emprendedores, empresarios, los estudiantes se convirtieron en profesionales, y las divisas y las remesas, como se las conoce en el Ecuador, de ustedes los migrantes a nivel de todo el mundo, llegaron el año pasado bordeando los 7.000 millones de dólares. Es decir, hay una importancia enorme de lo que hacen ustedes, y es importante preocuparnos permanentemente de ustedes, no solamente en época de elecciones. ¿Qué hacen los ecuatorianos allá? ¿Cómo se reparte el trabajo que cumplen y además la excelente fama de trabajadores que tienen ustedes? Bueno, José, decirte que recordamos con tristeza el salvataje bancario del señor Guillermo Lazo, del señor Yamil Maguad, que nos expulsó alrededor de 3 millones de compatriotas en ese entonces, y nos situamos en cada sitio. Aquí en España no fue la excepción, y efectivamente a los 25 años ya cada quien estamos situados, incluso ya nuestros hijos también están tomando la posta de algunos negocios, algunos emprendimientos, ya que el ecuatoriano nos caracterizamos por eso, por hacer parte de donde quiera que estemos. Bien, muchísimas gracias, Walter, por tu tiempo. Ya ahondaremos detalles sobre todo el documental que estamos preparando con los ecuatorianos y los migrantes que viven allá, para que nos cuenten sus historias, sus casos. Ya ellos, ustedes, se secaron las lágrimas y continuaron trabajando. Y no solamente eso, sino lo más importante es que jamás se olvidaron de los ecuatorianos, algo que lamentablemente eso no está ocurriendo ahora, y hay una importante fuga de cerebros que tanto el gobierno como la propia ciudad
ciudadanía está tratando de evitarla, es decir, de reconociendo los problemas internos que existen. Hay que seguir aguantando y hay que seguir trabajando en función de nuestro país. Así que espero verte muy pronto, estimado Walter, y saludos cordiales siempre a la comunidad ecuatoriana en diferentes partes del mundo, sobre todo en este momento a España y particularmente a Sevilla. Gracias por tu tiempo. Aquí te esperamos, José Toledo. Un abrazo para toda la audiencia y un saludo a todos mis compatriotas ecuatorianos. Buenos días. Perfecto, buenas tardes por allá. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Hora Cero. Operativo Centinela 6 desmantela red de lavado de alias Fito en 3 provincias. 6 familiares de alias Fito detenidos. Entre ellos, la ex esposa y el hermano menor. Empresas criminales desmanteladas. 33 inmuebles allanados. 47 bienes incautados. Valorados en más de 13 millones de dólares. Golpeando así su economía ilegal. El bloque de seguridad actúa y no vamos a parar. No negociamos con el crimen organizado. Los ecuatorianos que salieron del país en 1989, huyendo de la crisis bancaria y llegando a diferentes partes de Europa, han superado la crisis. Mi mamá aceptó, siempre pensó que nosotros tenemos que estudiar para tener más libertad y para tener todas las competencias para salir adelante en cualquier país y en cualquier parte del mundo. Han venido de mucho tiempo y hay ecuatorianos de tercera, segunda generación. Empecé trabajando como vendedor de la Nissan. Hoy por hoy manejamos 17 empresas en toda Europa. Ahora los ecuatorianos están entrando en otros contextos, por ejemplo en lo que son organización de muestras. Conoceremos sus testimonios, sus historias, en un documental especial para el Ecuador. Radio Vaticano y los diferentes medios de comunicación se convierten en la voz oficial del Papa. Hoy tenemos leyes contra la corrupción y contra los abusos en contra de menores, que son leyes muy fuertes. Estamos en el Vaticano y desde aquí, desde la Plaza San Pedro, escuchamos el mensaje del Papa Francisco a todo el mundo. Él ha dicho de una manera muy clara que después de Benedicto es muy fácil, la vía está abierta, y que si él ha dicho se siente, se da cuenta que no puede continuar, no tiene ningún problema de renunciar. Operativo Centinela 6 desmantela red de lavado de alias Fito en 3 provincias. 6 familiares de alias Fito detenidos. Entre ellos, la ex esposa y el hermano menor. Empresas criminales desmanteladas. 33 inmuebles allanados. 47 bienes incautados. Valorados en más de 13 millones de dólares. Golpeando así su economía ilegal. El bloque de seguridad actúa y no vamos a parar. No negociamos con el crimen organizado. Después de lo que está ocurriendo con la guerra entre Israel y los palestinos de Hamas.
marzo del 2004, España fue sacudida por el terrorismo. Aquí en Madrid se ha alertado en nivel 5 a máxima seguridad por posibles atentados. Radio Vaticano y los diferentes medios de comunicación se convierten en la voz oficial del Papa. Hoy tenemos leyes contra la corrupción y contra los abusos en contra de menores que son leyes muy fuertes. Estamos en el Vaticano y desde aquí, desde la Plaza San Pedro, escuchamos el mensaje del Papa Francisco a todo el mundo. Él ha dicho de una manera muy clara que después de Benedicto es muy fácil, la vía está abierta y que si él ha dicho se siente, se da cuenta que no puede continuar, no tiene ningún problema de renunciar. Bien, continuamos con la parte final de nuestro programa, recapitulando lo que ocurrió justamente en la captura de Adolfo Macías alias Fito. Tenemos un reportaje preparado por 24/7. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. José Adolfo Macías Villamar. Después de 17 meses, el líder de la organización criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue recapturado este 25 de junio durante un operativo que se extendió por más de 10 horas. La intervención tuvo lugar en una lujosa residencia ubicada en los límites de Manta y Montecristi, en Manabí. Fue una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y equipos de inteligencia, que culminó con uno de los golpes más contundentes al crimen organizado del país. El escondite de alias Fito estaba bajo tierra, al interior de una vivienda que servía como fachada. El ingreso al búnker estaba oculto bajo un mesón cubierto por baldosas y protegido por una pesada tapa de concreto. El interior del subterráneo había una escalera negra, aire acondicionado, refrigeradora, colchones y una conexión eléctrica irregular. La casa principal contaba con acabados de mármol, piscina cubierta, áreas de juego e iluminación LED, lo que contrastaba con el entorno rural de tierra y vegetación. En el operativo también fueron detenidas 4 personas, una de ellas con antecedentes penales. El presidente Daniel Noboa confirmó su detención a través de sus redes sociales y aseguró que alias Fito será extraditado a Estados Unidos. El líder de los Choneros había escapado de la cárcel regional el 7 de enero de 2024, justo antes de su traslado a La Roca, la prisión de máxima seguridad. En horas de la noche, el líder de los Choneros llegó a la base aérea Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. En este sitio hubo un fuerte contingente de seguridad, con decenas de militares y uniformados de la Policía Nacional. A esta base militar también llegaron autoridades del gobierno para continuar con el proceso luego de su detención. El ministro del Interior, John Reinberg, fue enfático mencionando que se va a ir tras los grupos delictivos. Asimismo, el funcionario indicó que esta operación fue solo con participación ecuatoriana y no tuvo intervención extranjera. Existen 2 tipos de gobierno: los que tradicionalmente han transado con las mafias y este gobierno que solo se debe al pueblo ecuatoriano. Lo que tiene que saber el Ecuador entero es que el bloque de seguridad continúa firme y va a continuar trabajando con toda la fuerza para traer orden, control y paz a todo el Ecuador. Hemos cumplido con el país
Gracias a las leyes que hoy día tenemos, la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, hemos podido dar un gran golpe a estas estructuras delictivas. Y con esto queremos mandar un mensaje muy claro a todos los grupos delictivos. Vamos atrás de ellos. Nada ni nadie nos va a detener. Netamente operación ecuatoriana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación y la captura de alias Fito. La recaptura de Fito representa un paso clave en la lucha del Estado contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en un momento en el que el país busca recuperar su seguridad. Bien, con esto concluimos. Dios mediante, hasta el día de mañana. Que pase muy bien.